donde vamos a ver cómo es este síndrome. Bien, nosotros vamos a identificar a nuestro paciente con los síntomas de fiebre, diarrea y rash en piel. Tenemos que excluir otro tipo de etiologías como las infecciones, el rash por drogas, por medicamentos, una diarrea asociada a medicamentos o infecciones o una sobrecarga debida a la sobrecarga de líquidos por parte médica. Mientras nosotros identificamos y vamos diferenciando entre si es por infección, por sobrecarga hídrica o por un síndrome del injerto, nosotros vamos a dar un tratamiento de soporte. Vamos a iniciar antibióticos, vamos a adaptar nuestra terapia de fluidos intravenosos y vamos, si el paciente lo requiere, con oxígeno suplementario. En esas 48, 72 horas, entre nosotros identificamos la causa y sabemos discernir entre infección o el síndrome del injerto, nosotros vamos a ver cómo, si hubo mejoría o no, tomar los exámenes y valorar al paciente y podemos iniciar el tratamiento con corticoide, que va a ser de 1 a 1.5 miligramos kilo día de metilprednisolona. Posterior con una reinducción de prednisona de 40 a 50 miligramos día y ir disminuyéndolo hasta la resolución de los síntomas. Si a las 48 horas de haber iniciado la metilprednisolona persisten los síntomas, nosotros debemos tomar una biopsia del sitio afectado, de la piel o de algún órgano para confirmar o descartar la etiología de un síndrome de injerto. ¿Qué papel tendría el tocilizumab si sabemos que tiene aumento de interleuquina 6 o no revisaste nada de eso? No encontré, pero es un anticuerpo monoclonal que es. Porque En la quinta, sí. y este que entonces Sí. Entonces sumamos antireceptor, pero Entiendo. no tiene que ver sobre la, bueno, importante, el IL-6 tiene dos vías, la canónica y la no canónica. Ujú. El receptor se puede solubilizar, ¿verdad? Entonces, incluso es una forma diagnóstica para, como vemos, ¿verdad? Entonces los SOMAP actúa sobre la interleucina y sobre el receptor. Y está otro que se llama Naquirra, que todavía no tenemos en México, que es anti-L1, que todavía es mucho más potente. Y tocilizumab fue, ahora ya la gente en las terapias intensivas está muy acostumbrada por COVID, ¿no? COVID era una tormenta de toxinas, entonces afortunadamente los intensivistas aprendieron. Ahora trabajar con los intensivistas en este momento, 2024, un H agudo o un rendimiento de injerto es mucho más fácil porque están mucho más acostumbrados y aparte también es mucho más fácil encontrar medicamentos. Otra de las patologías del daño capilar es el síndrome de fuga capilar. Este es un síndrome extremadamente raro, donde va a haber una extravasación del plasma y un colapso vascular, y esta es una complicación potencialmente mortal. Este se va a caracterizar por la acumulación anormal de fluidos y macromoléculas en el espacio extracelular. También de esta patología encontré muy poca bibliografía sobre su epidemiología y sobre su presentación. Este es un estudio que se realizó en la Universidad de Goethe en Frankfurt entre enero del 2002 y mayo del 2012, donde hubo un reporte de 234 pacientes y ahí se obtuvo una incidencia del 5.4%. En este estudio de cohorte retrospectivo se vio que los pacientes que presentaban este síndrome de fuga capilar presentaban un porcentaje mayor de muerte a comparación de los pacientes que no presentaban el síndrome de fuga capilar. Asimismo, el porcentaje de supervivencia era mayor en aquellos pacientes que no presentaban el síndrome de fuga capilar, inclusive llevando una tasa de supervivencia del 57.1% en aquellos pacientes que lo presentaban. Entonces, tomando como conclusión de esas dos tablitas, que si tu paciente empieza con datos de síndrome de fuga capilar, pues el paciente tiene altas posibilidades de mortalidad. Así que es muy importante el saberlo identificar y prevenirlo. Entre los factores de riesgos que tenemos para presentar el síndrome de fuga capilar es que se trate de un trasplante halogénico, también el uso de dosis intensivas de quimioterapia o radiación, también que se haya hecho una selección de donantes no emparentados o no totalmente compatibles y también el uso de factores de crecimiento de las colonias granulocíticas. Este es un algoritmo de cómo empieza el síndrome de fuga capilar.
Esto lo tomé mucho, esto lo ven mucho los adultos. Ujú. Empieza, ajá. Empieza con un pródromo de debilidad, dolor, mialgias y dolor abdominal. Del 1 al 2, al segundo día puede haber datos de hemoconcentración, como va a ser datos de síncope, mucha sed, piel fría y oliguria. De minutos a horas después de que se inicie el pródromo puede haber datos de choque, va a haber hipotensión y datos de hipoperfusión que van a llenar a una falla renal, a un stroke. También a las horas va a haber la fase de fuga que va a caracterizarse por hipoalbuminemia y un edema severo en cara, tronco y extremidades. Puede haber síndromes compartimentales, va a haber datos de rhabdomiólisis. Asimismo, a las 24 o 72 horas va a haber una fase de posfuga que va a ser una restauración del volumen vascular con diuresis, pero sin embargo va a llevar a una falla cardiopulmonar. Este tipo de síndrome de clásico de fuga capilar va a ser resistente a los diuréticos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a empezar a notar a nuestro paciente que se va a estar edematizando, vamos a disminuir nuestra infusión de líquidos intravenosos y vamos a iniciar diuréticos. Sin embargo, el paciente no va a responder a esto porque pues no es algo que sea correspondiente a un daño renal o a una falta de perfusión, sino es algo de fuga de los capilares hacia el medio extracelular. El tratamiento es un tratamiento de mantenimiento. Vamos a mantener al paciente hasta que llegue a la fase de posfuga, donde hay mayor recuperación, pero se ha visto la utilización de dos medicamentos. La terbutalina, que es un beta-adrenérgico agonista, este se va a dar de 20 miligramos día, dividido a dosis de tolerancia, ya que va a presentar múltiples efectos adversos. Esto nos va a permitir que haya un mayor tono vascular y disminuir los datos de fuga. También la teofilina, que va a ser un inhibidor de la fosfatidiliesterasa, que se da en dosis de 10 a 36 miligramos kilo día. Estos medicamentos no van a ayudar a la curación del síndrome de fuga capilar, sino que nos va a ayudar a paliar los síntomas en lo que hay una fase de recuperación. ¿Y el felgastrin lo sigues dejando o qué haces? Eso es importante. No leí de eso. Lo retiras. La retiro. Retiras porque si uno de los, o sea, un factor predisponente importante es el filgastrin, por eso de hecho en algunos trasplantes lo tienes que iniciar después de una semana de haber hecho la infusión de células, si tiene muchos factores de riesgo, y una de las cosas es esa. Y para entonces este niño aparte tiene esteroides, ¿no? Y aparte tiene encima los síndromes que estamos viendo. Entonces, digo, porque es un detallito, pero importante, ¿no? Y ya me dice también interleuquina 6 y todos los otros factores, a ver qué otra cosa puede ser. El diagnóstico diferencial es absolutamente difícil. Sí. Se parece mucho a lo demás. Otro de los síndromes de daño vascular es el síndrome de neumonía idiopática vascular. Este va a identificar varios espectros como la hemorragia alveolar y esto se va a caracterizar por un retorno progresivo del líquido hacia el espacio bronquialveolar, que este líquido va a ser totalmente sanguinolento. Esto va a ser en al menos en 3 partes de los bronquios segmentarios y va a dar lo que es la presencia de sangre en los alveolos. Para el diagnóstico, este se define clínicamente por el daño alveolar, la ausencia de infección y la ausencia de una etiología cardíaca, renal o iatrogénica. Aquí debemos hacer diferenciación hacia otras entidades relacionadas, como las que ya hemos visto. Aquí va a producir un daño intestinal, un daño vascular, un daño a la vía aérea y también puede esto no estar clasificado hacia un tipo de síndrome en específico. El tratamiento incluye dosis altas de esteroides. Este también es un síndrome muy raro y también se sobrelapa con otros síndromes, como vimos en el síndrome del injerto, que también hay edema pulmonar, que también se puede también en la fuga capilar hay edema pulmonar y en ese también hay edema pulmonar. Por eso dicen que todos se manejan como en el mismo espectro y lo único diferencial son los biomarcadores. El tratamiento incluye dosis altas de esteroides, sin embargo, a pesar de que esto iniciemos rápido y de manera efectiva, la mortalidad relacionada es muy alta, oscilando entre el 60 y el 80% y mayores al 95% en aquellos pacientes que llegan a requerir ventilación mecánica. O sea, de que si nuestro paciente empieza a presentar hemorragia alveolar, pues es altamente mortal.
Muy bien. Ahora vamos a ver la enfermedad del injerto contra huésped aguda. Esta es una enfermedad donde las células del injerto pues van a actuar contra las células del huésped. Esto es más común en los trasplantes halogénicos de células madres hematopoyéticas. No quiere decir que en los trasplantes autólogos no se presente, pero es en menor proporción de hasta el 0.5%, mientras que aquí es de alrededor del 30 al 50%, a pesar de que sea totalmente compatible con los HLAs. También es muy común en trasplantes de donantes no emparentados, haploidénticos y compatibles. Esto ocurre cuando las células T inmunocompetentes del donador, o sea, del injerto, reconocen a las células del huésped como extraño y va a haber una activación, aquí la tenemos más representado. Muy bien. Aquí se divide también en tres fases. La primera fase es la fase del daño. En esta fase, pues, en la quimioterapia intensiva, la radiación, todo lo que hemos visto anteriormente, va a dañar lo que es el lecho vascular, el endotelio vascular, y va a haber una liberación de citocinas activadores como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. También va a haber liberador de PAMS, que van a ser moléculas asociadas a patrones, asociados a patógenos, patrones moleculares asociados a patógenos, como la liberación de liposacáridos. Todo esto va a hacer que se activen las células presentadoras de antígenos del huésped y activen a las células T del injerto. Estas células T se va a ver una respuesta hacia el TH1, donde va a haber una liberación de interleucina 2 e interferón, y va a haber una activación de las células T a un perfil CD8 que se van a activar en células T citotóxicas. Estas células T citotóxicas van a reconocer el HLA del huésped como ajeno, entonces lo va a atacar y va a empezar la destrucción de estos. Asimismo, la liberación de patrones moleculares asociados la liberación de patrones asociados a patógenos que hubo, ya sea por una infección que presentó el paciente, va a activar a los monocitos, que va a liberar más citocinas prointorias y va a hacer que este efecto sea más presente. Entre los factores de riesgo que tenemos es de que en los trasplantes emparentados, halogénicos emparentados, va a haber un 20 o 40% de incidencia para presentar un H agudo, mientras que en los no emparentados lo va a presentar más del 50%. También la intensidad del tratamiento de acondicionamiento juega un factor de riesgo importante. Asimismo, el tipo de células progenitoras hematopoyéticas que nosotros estemos infundiendo, siendo la de sangre periférica la que va a presentar más riesgo de presentar un H, y la de cordón umbilical la que menos, siendo la de médula ósea la que queda en medio. También va a ser el mayor número de células T en el inóculo, también una edad avanzada tanto del donante o del receptor. La diferencia de sexo se ha visto que si el donante es femenino y el receptor es masculino, hay mayor tasa de riesgo. También los antecedentes gestacionales del donante y el estado serológico de citomegalovirus. Todos estos juegan un factor de riesgo importante para presentar un H. Para el diagnóstico y el cuadro clínico, nos basamos mucho en la escala de Glumsberg. Se va a presentar antes del corte de los primeros 100 días. Aquí le puse un asterisquito porque eso era lo que se tenía antes. Ahora no es que se presente antes de los 100 días, se puede presentar en cualquier de los días del trasplante. Sin embargo, es común que se presente antes de los primeros 100 días, y este corte era para diferenciar entre agudo y crónico, pero esta diferencia se va más hacia los biomarcadores y a la presentación clínica, ya que el H agudo se va a presentar como una enfermedad más característica de ataque inmunológico, que va a haber rash, diarrea, inflamatoria. Mientras que el crónico va a ser más inmunológico, que va a ser más como una fibrosis, una colagenopatías. Inflamación contra fibrosis. Muy bien. Digo, para hacérselas fácil, claro que esos muchos marcadores biológicos, pero de forma muy simple. Inflamación predomina en agudo, fibrosis predomina en el otro. Ajá. La piel va a ser el órgano más afectado, siendo el 44%, se presentará como la única manifestación. El tubo digestivo va a ser el segundo órgano más afectado y puede presentarse como datos de tubo digestivo altos
o datos de tubo digestivo bajo. Como datos de tubo digestivo alto, el paciente va a tener pirosis, disfagia, mientras que de tubo digestivo bajo lo más común es que sea diarrea. Mientras que el hígado va a ser el órgano menos afectado, menos del 20% lo va a presentar y se va a presentar como una ictericia con patrón colestásico. Nosotros tenemos la escala de Glucksberg, que es esta, donde tenemos que aquí abarcan tres órganos, que es piel, tracto gastrointestinal e hígado. Aquí en la piel vamos a ver un eritema que va a ser maculopapular, que va a envolver a tanto a palmas y a plantas, y este se va a volver, entre más superficie corporal abarque, se va a volver más confluyente. Y se va a tratar de una enfermedad severa cuando empiecen a aparecer bullas. Aquí lo vamos a dar en 4 estadios. El estadio 1 va a afectar menor del 25% de la superficie corporal, mientras que el estadio 2 del 25 al 50. El estadio 3 va a ser generalizado, mientras que el estadio 4 es severo, van a aparecer bulas. En el tracto gastrointestinal, pues va a haber náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, hilio, distensión y sangrado. Aquí el estadio se basa más en la cantidad de diarrea que el paciente va a presentar, siendo un estadio 1 una diarrea mayor a 500 mililitros, pero menor a 1 litro. En la diarrea del estadio 2 va a ser mayor a 1 litro, pero menor a 1500. En el estadio 3, que va a ser de más de 1500 mililitros al día de diarrea. Y en el estadio 4 es cuando se presente un hilio o que haya sangrado. En las manifestaciones del hígado puede haber hiperbilirrubinemia y incremento de la fosfatasa alcalina. Y también el estadio 1 va a ser cuando la bilirrubina está entre el 2 al 3 miligramos sobre decilitro, el estadio 2 de 3.1 a 6, el 3 de 6.1 a 15 y el estadio 4 mayor a 15. Ok. Y ahora para identificar el grado, nosotros vamos a utilizar esta tablita. Generalmente, si la piel está afectada entre un estadio 1 y 2, se va a dar un grado 1. Si ya hay afectación del gastrointestinal y hepático, pero la piel todavía está en un estadio 1 o 3, se va a tratar de un grado 2. Si la piel ya está en un estadio 2 o 3 y el gastrointestinal es 2 a 4 o hígado de 2 a 3 va a ser un estadio 3 y el 4 pues un estadio 2 a 4 de piel, de 2 a 4 de intestino y o de hígado de 2 a 4. Nosotros vamos a hacer la sumatoria de todo esto para nosotros darle un grado al ACE de nuestro paciente. ¿Se dice estadio o estadio? Estadio. ¿Estadio? Estadio. Es una palabra que la utiliza todo el mundo, nada más que digo, sobre todo cuando van a foros internacionales, por decir estadio, ¿verdad? No lleva acento y tenemos un montón de, ¿cómo se dice? ¿Interleucina o interleuquina? Interleuquina. Es interleuquina y solamente en México hacemos interleucina. Entonces, nada más para que ustedes sepan que si bien todavía la academia no lo ha aceptado, ¿verdad? Igual en algún momento lo va a aceptar, pero todavía es interleuquina y es Estadio. Bueno, no pasa nada si no está bien. Pero Sí, no, para que sepamos. Yo también digo a veces el sale y también digo interleucina y digo interleucina. Aquí es muy importante los biomarcadores para saberlo diferenciar de otras entidades, como por ejemplo va a haber biomarcadores sistémicos, como van a ser la identificación de microRNAs, biomarcadores de activación inmune, como va a ser el receptor de factor de necrosis tumoral alfa 1, interleucina 7, factor activador de células B, que se abrevia SBAF, también biomarcadores específicos de órganos, que va a ser la regeneración derivada de islotes 3-alfa, que se abrevia REC3-alfa, una proteína monoclonal, que es la S100, también el TIM, que es un dominio de inmunoglobulina de células T, o también de dominio de mucina, la citoqueratina 18, el factor de crecimiento de hepatocitos, la antileucoproteinasa derivada de la piel, también conocida como elafina. Sin embargo, no hay un biomarcador que sea específico o que sea un estándar de oro para nosotros decir si tiene este biomarcador se trata de un EDGE, sino que nos vamos a basar mucho en la clínica. Hay muchos estudios que nos marcan de cómo prevenir el EDGE porque es la patología que mayor morbilidad y mortalidad y también afectación a la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, se han intentado dar distintas terapéuticas para la prevención. ¿Qué tiempo tiene? Eso sí es importante. ¿En qué momento va a aparecer? ¿Cuál sería su momento? Más después del día 14, ¿no? ¿7? No, en cualquier momento después del Cierto. iniciar es Sí. importante.
¿Por qué? Porque se puede confundir con todo lo anterior. Entonces, sí te son de utilidad ciertos marcadores biológicos para ver si te puede responder, por ejemplo, a tocilizumab, que ahí sí lo tienen bien. Sí, como segunda línea, Ajá. ajá. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que hacer el diagnóstico diferencial de muchas otras cosas antes de que se haga, pero sí sabemos que se hace injerto o preinjerto, tiene muchísimo riesgo de Age, y lo pusiste en tu primer gráfica, que tu historia natural, si no haces nada, si no intervienes, es que haga Age, ¿verdad? El injerto se hace Age. Se puede de síndrome de Lo pusiste tú prendimiento, ahí. se puede, de síndrome de prendimiento de injerto se puede ir a H. Ahí lo vamos a ver, pues cuando el H se puede presentar de forma continua, de modo o intermitente, cuando veamos después. Por eso te lo pregunto, porque es importante las intervenciones que tú vas realizando. Entonces, probablemente puedes intervenir antes si tienes, y aquí en Guadalajara sí podemos medir interleuquina 6 de forma rápida y sí se puede conseguir también el tocilizumab, por eso te hace hincapié en eso, de lo poquito, ¿verdad?, que hemos tenido de avances que pueden cambiar la historia natural del curso natural, además de los esteroides, que siempre los vas a poner, ¿no? Pero tienes que también un poquito tratar de frenar los procesos inflamatorios antes. Antes se utilizaba una combinación de ciclosporinas con ciclos cortos de metrotexate. Sin embargo, la combinación de tacrolimus y metrotexate demuestran una disminución del riesgo de Edge agudo más que la combinación de ciclosporina y metrotexate. También hay otras estrategias profilácticas como estos fármacos que están aquí, que tenemos el uso de glucocorticoides, de metrotexato, de cicloporinas, también fármacos inmunosupresores específicos de células T, como el tacrolimus, el sirolimus, el micofenolato, los anti-CD3, inmunoglobulinas intravenosas o los anticuerpos anti-interleucina 2, que es el daclizumab o basilizumab, las antifactor necrosis tumoral alfa, que es el etanercept, el anti-CD52, que es el el alemtuzumab, también para inducción de anergia, que va a ser la inhibición de moléculas coestimuladoras, la fotoaféresis extracorpórea, las pentostastinas, también la manipulación del injerto, del inóculo, perdón, con una depresión de células T o la alimentación de células CD34 positivas infundidas. Vamos a ver algo de manipulación ex vivo. Nomás lo puse así de... No, la ex vivo, pusiste No, previo, no, ¿no? no. Es que se ha ganado mucha relevancia y es importante mencionarlo, aunque lo vamos a ver como tal en el trasplante, digo. Pero yo creo que se la vamos a ver después, ¿no? Sí, pero es parte importante de mencionar que tengan en cuenta que es la ciclofosfamida, fármaco muy antiguo, porque en varios modelos desde animales, desde los años 50, se vio que podía tener efectos sobre las células inoculadas, sobre el injerto. Entonces, tener en cuenta que también hay una manipulación in vivo, que también es una profilaxis de Leach y ha ganado mucho terreno, ¿verdad, doctor? De hecho, mucho terreno. Ahora que estuvimos en la reunión de Bidematch, el porcentaje de profilaxis para H, 78% es ya cíclicos. O sea, realmente está haciendo la forma de tratarlo. sí, de tratamiento profiláctico, de hecho, en casi, o sea, el 80% de los casos. Les hago hincapié, pues, porque es Age, ¿no? Esta clase, y anteriormente se tenía como la idea, ¿no?, de hacer el injerto y una profilaxis, pero con todo esto que ya vimos, estamos protegiendo de que todas estas moléculas que se liberan de tus propias células y del propio acondicionamiento no lleguen a hacer tal inflamación, y para eso la ciclofosfamida, ya veremos un modelo biológico que es padrísimo, está siendo ahorita la que hace un cambio importante, de manera que ya no nomás se va a aplicar para los trasplantes haplidénticos, sino también para donadores no relacionados o incluso relacionados si prevemos una enfermedad de infecto contra el huésped por diferentes circunstancias del paciente, acondicionamiento, enfermedad previa, radioterapia, todo lo que ya nos explicaste que nos puede ahí soltar lipopolisacárido. Realmente el futuro va a ser HL idéntico, no se le da ciclopost, y todo lo demás que sea mismatch, a todos se le da ciclopost, aunque no sea como tal un haploidéntico, porque ahora viene muy en boga los trasplantes no relacionados con disparidad, ¿no? Incluso Bidematch le cambió el nombre, acaba de cambiar, porque ya no se tiene que machear, ¿verdad? Porque Bidematch llevaba a la persona que tiene que ser idéntico, ahora se llama NODP, porque ya no se tiene que estar completamente, o sea, las barreras inmunológicas en cuanto al HLA cambiaron radicalmente a partir de la década de los 10, ¿no? Pero sí, de los 10. Y de que se empezó a usar porque se conocía, pero no se usaba. Ya gracias al grupo de Baltimore se empezó a utilizar
y ha ganado terreno por lo eficaz que es. Por eso te hice la pausa, ¿eh? Sí, sí. Nomás para que lo tengamos en el chip desde que estamos entrando ahorita y después abundaremos bien en la clase. Pues, ¿qué parece? Entre las estrategias terapéuticas tenemos la manipulación del injerto, donde sabemos que en la infusión se van a infundir cerca de 10 a la 9 o 10 a la 10 de linfocitos T maduros. Sin embargo, la reducción se conoce como manipulación de injerto a la reducción de estos linfocitos T al menos 2 logaritmos hacia abajo de la concentración de células T. Sin embargo, hay ciertos riesgos asociados al hacer esto, ya que podemos tener un fallo del implante, va a haber un fallo, una reconstitución inmune post-trasplante más tardía que nos va a tener una predisposición a infecciones severas durante este periodo y también puede haber un incremento de la recaída de enfermedad de base. También se ha visto la reducción de las células hematopoyéticas de CD34 positivos infundidas, sin embargo, pues tampoco, también lleva a un riesgo de fallo de implante. Entre el tratamiento va a depender de los órganos afectados. Si es totalmente aislado a piel, se, se prefiere utilizar esteroides tópicos y la administración de antihistamínicos. Sin embargo, ya en un grado 2 o 4, se prefiere la utilización de altas dosis de esteroides de 1 a 2 miligramos kilo día de prednisona con un descenso progresivo posterior a la remisión de los síntomas. Tenemos otros tipos de segundas líneas al no mejorar en las primeras 48 Pero horas. quiero hacer ahí otro hincapié con la metipenicilona. ¿Por qué? Porque estarán ustedes acostumbrados, sobre todo en el área de hematología, que llega a usar hasta 30 por kilo en una cuestión de una hemólisis o de una trombocitopenia, ¿no? Importante. Entonces, exactamente, las dosis altas de triptante son 2. Más allá de 2 no hay ningún beneficio y mucho riesgo de infección. Entonces, normalmente. No hay ninguna evidencia que los marcos se usaban durante un tiempo en la comunidad de pánico, ¿no? Pero obviamente ya con 2 miligramos por kilo ya es. Esa es la dosis. Si necesitas más allá de eso, busca otra opción. Tratamos de iniciar con una y vemos, pero bueno, va a depender mucho del grado. Y cursos cortos también es algo así. Sí, dicen altas dosis, incluso en distintas de estas patologías de comunicaciones. Hay algunos que máximo puede llegar hasta 5 días, pero es 2 o 3 días y rápidamente incluso detectable, ¿no? O si está asociado a alguna otra angiopatía, no macroangiopatía, tienes que manejarlo, pero digo, es porque es una diferencia, ¿no? Importante. En altas dosis, si nos dicen altas dosis, a lo mejor piensas hasta 30, ¿no? Pero no, nada que ver. ¿Y hay una dosis tope como 60 o 120 miligramos día? No, o sea, por el peso, dices, Ajá, es una sí. persona. Tratamos niños, así que pocas veces nos enfrentamos a eso, pero sí hemos tenido niños de 100 y tantos kilos, muchachitos. Sí, hay un tope para pacientes. Inmunosupresión. Sí, todo problemas son por esos pacientes que no. Nosotros lo que No, aplicamos es En, hacer las dosis en al peso reumatología, yo me como acordaba era 120. 120 es lo que yo también cuando Sí, hay un tope, que sí. de corticoides como Sí, 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 sí. tope Hay un máximo. tope para paciente, porque si tenemos un paciente de 80 kilos, si hay un tope, no, pero sí hay un tope. Lo que hemos hecho es ajustarlo al peso ideal del paciente. Nos ayuda mucho la nutrición. Y ahí ya pues se regula. Entonces, Qué pena. sí. Hay segunda línea de tratamiento. Muchos estudios han tratado de abarcar estos tratamientos de segunda línea en combinación de la prednisona para el manejo inicial del paciente. Sin embargo, no se ha visto que esta asociación de doble medicamento con la prednisona demuestre una mejoría a comparación de la prednisona sola en el manejo inicial. No muestran superioridad. Sin embargo, si hay resistencia, podemos utilizar micofenolato, el sirolimus, la ciclosporina, globulina antitimocítico murino, el ATG, el bortezomib, el inflaximib o el etanercept como medicamentos de segunda línea. Como les comenté, pues... Perdón, pero acuérdate que existe la profilaxis también. Ajá. Y en la profilaxis habitualmente pones un inhibidor de la calcineurina, que va a el ser la sirolimus. ciclofosfamida del sirolimus, por ejemplo. Digo, la ciclosporina y el sirolimus, que ahí van juntitos, y sí lo puedes sumar a tu esteroide, o ya lo está tomando tu paciente cuando le iniciaste eso, y las dosis de metotrexato en pausa cortita, que ya nada más damos máximo 3 dosis. Recordar que eso sí es base del tratamiento, ¿sabes? Si no le voy a dar ciclofosfamida, pues. Pues, ok.
Y la mortalidad va a incrementar si los pacientes no responden en los primeros 5 días de tratamiento con la dosis altas de esteroides. Por eso hay que tener muy en cuenta cómo va mejorando la sintomatología de nuestros pacientes. Ujú. Tenemos la enfermedad. ¿A poco está ahí, no? Bueno, el tratamiento tenemos otro apartado, ¿no? Este es nuestro apartado para tratar H aguda, ¿no? No nos falta. Ahí, si hasta ahí llegas, que es se bien. juntaron como muchos temas. Es que lo que pasa Sí, es que- yo creo que Juntó mucho. tendría que ser una clase especial porque Es que traté de sintetizar todo lo... No, pero falta mucho. pero yo sí creo que el tratamiento de hecho lo podemos, si quieren, dejar para... Sí, Lo- eso lo presento para el ya jueves. haciendo o sea, después sí, o falta. sea, yo entiendo Age que es un todo- tema. Sí. Sí, es que a lo mejor habíamos hecho daño endotelial, exceptando H, porque también pasa también de crónico. sí, de crónico. Sí, se supone que incluso iba a tratarse la mayoría de todos los otros cuando hablamos con ella y acá enfocarnos más en ello. No, ese tampoco es Pero- razón, porque está. Y Son sí, temas sí, que es que vienen ahorita no es muy- son temas- Doctora, a mí nada más me dejó síndrome de obstrucción sinusoidal y microangiopatía trombótica. Perdona, que no te escuchamos. Que a mí nada más me dejó síndrome de obstrucción sinusoidal y microangiopatía trombótica. Exacto, porque también son importantes y difíciles y con un tratamiento muy específico como el de Fitelio, que bueno, lo vamos a ver mañana en la cena, ¿no? Pero la vida no es fácil, muchachos. Pero bueno, acá en Age, Pero sí, bueno, podemos. sé que Sí, el abordar un jueves. tratamiento. Ujú, el jueves lo traigo más. Sí, es que traté de sintetizar No te todo. preocupes, Sí. vamos. En la enfermedad de injerto contra huésped crónico, pues aparece comúnmente. No vamos a hablar de cuándo se presenta cada uno, porque eso es bien importante. Tengo una tablita acá, aquí. Pero sí, pero ¿qué pasa? O sea, Lo va. bueno, se continúa así que ahorita platicamos. Ok. Este va a aparecer después de los 100 días de haber realizado el trasplante halogénico y esta va a ser Ya no un... está, ya no está muy... No, sí Eso lo de, mencionó. sí, de esos 10 días ya no, sí. Decimos el hincapié de que inflamación contra fibrosis. Sí, Era una normal clínica. previamente se creía de que el H agudo era los primeros 100 días y el H crónico después de los Ya 50 yo días. veo Sin todo embargo, ahora esto cambió debido a que las presentaciones clínicas son totalmente diferentes y los biomarcadores también son totalmente diferentes. La presentación aguda se va a tratar, ajá, sí, se va a tratar más de algo de inflamatorio y se puede presentar en cualquiera de los días, pero comúnmente se presenta en los primeros 100 días. Mientras que la H crónica también se puede presentar en cualquiera de los días, inclusive hasta 2 años después del trasplante. Encontré una bibliografía que hasta los 7 años. Y este va a ser algo más fibrótico, va a ser más confundido con el enfermedad. paradigma, o sea, que se creía que los pacientes que tenían H agudo se podían ir a crónico, ¿verdad? Porque hay pacientes que tienen H agudo, se curan y luego presentan, ¿verdad? O pacientes que no tienen H agudo y presentan H crónico, que es muy frecuente en pediatría y muy frecuente en pacientes que utilizamos sangre periférica, ¿verdad? Que no hay H agudo, pero en algún momento se hace crónico, ¿verdad? Ujú. Este afecta más que nada la calidad de vida de nuestro paciente, ya que las presentaciones del H crónico se va a presentar como una enfermedad tipo reumatológica, donde va a haber mayor tipo de fibrosis y va a haber mayor eh, eh, alteración de la movilidad del paciente. También este parece más una enfermedad tipo autoinmune o alguno más mediada por inmunomediada. Como les comenté, la enfermedad puede comenzar en los primeros 56 días después del trasplante, inclusive muchas bibliografías lo manejan hasta los 2 años. Sin embargo, encontré una que decía que hasta los 7 años posterior al trasplante. Y también, pues, la mayoría inicia después del año y esto va a ocurrir en el 10% de los casos. Aquí, entre los parecidos a enfermedades autoinmunes, puede parecerse a una esclerodermia, a un síndrome de Sjögren, a una cirrosis biliar primaria, a una bronquiolitis obliterantes, a citopenias inmunitarias o una inmunodeficiencia crónica. Abarca muchas cosas que pues, se pueden confundir y más cuando ya han pasado muchos años después del trasplante. Entre los factores de riesgo, tenemos que este va a tener una incidencia entre el 30 al 70% de los trasplantes halogénicos. La aparición previa de un H agudo pues, es un factor de riesgo para presentar un H crónico. También la edad avanzada del paciente, de igual manera que el donante sea del sexo femenino para receptores masculinos. La infusión de linfocitos T del donante
que sean donantes no emparentados o también que las células progenitoras sean de sangre periférica. Entre las manifestaciones clínicas tenemos que va a haber una afección multisistémica, que en piel va a haber datos como de esclerodermia, con prurito, con rash, que puede tener diferentes presentaciones, como puede ser papular, hipopigmentaciones o hiperpigmentaciones, como cicatrices brillantes, y se puede ver de esta manera, que este es un paciente adulto. También puede haber datos de esclerodermia, que se puede presentar en piel. También puede haber afectación en fascias y en articulaciones, en ojos, en boca, en esófago, que aquí podemos ver datos de atrofia muscular, en pulmones, que puede caracterizarse por tos, disnea y dificultad respiratoria, tanto también del tracto genital, que puede ver dispareunia, pérdida del peso, entre otras. Realmente su presentación clínica es más así como como nosotros identificaríamos una enfermedad autoinmunitaria de reumatología. Y fíjate que en la tablita no está, pero ya hemos visto varios niños con algunos datos neurológicos también. Por ejemplo, depresión, cosas como muy en específicas, pero que sí ya está considerado como age también, o crisis convulsivas. En la fisiopatología, pues esta es muy diferente a la de H agudo. Aquí tenemos que va a haber un daño y muerte de las células endoteliales. Esto va a liberar tanto PAMS como DAM, que son los patrones moleculares asociados a daño y los patrones moleculares asociados a patógenos. Estos generalmente en los primeros días, pues nuestro paciente comúnmente va a transitar con infecciones. La liberación de estos PAMS va a hacer la activación de las células presentadoras de antígenos, mientras que la liberación de estos DAMs va a haber la activación de receptores proinflamatorios. Todo esto se puede dar dentro de la luz epitelial intestinal también. Esto va a provocar una activación que va a afectar lo que son las células presentadoras de antígenos. Este es en la primera fase. También debido al daño endotelial va a haber una reducción de los espacios entre cada una de las células, y también va a haber liberación de factor de von Willebrand y una activación plaquetaria que va a dar efectos protrombóticos y activación de células como los fibroblastos. En una fase 2, esta activación de células presentadoras de antígenos va a hacer va a activar tanto las células B y las células T, que va a haber una expansión alorreactiva de las células T, y va a ser una diferenciación tipo TH2, porque va a haber mucha liberación de interleucinas, tanto la interleucina 21, 17 y el interferón gamma, que va a producir una mayor inflamación. Asimismo, va a haber una lesión tímica por estas células T activadas, y que va a dar un desajuste en la selección positiva y negativa de las células que están madurando en los timocitos. Entonces va a haber una disminución de la regulación tanto de células B y T, también va a haber más células natural killer, y va a haber variantes células patógenas de células T killer. También Esto que dijo me encanta, porque de ahí vienen los nuevos tratamientos que van mucho dirigidos a esta respuesta de células B, que hace algunos años era sorpresiva, ¿no, doctor? Antes no se mencionaba tanto que a lo mejor un inhibidor de células B como tal pudiera ser tan eficaz como ahora lo es. Ahorita que hable de tratamiento, para no adelantarle, pues le estoy dejando. Sí, aquí a diferencia de lo que dijimos que era TH1, que era síndrome de rendimiento, este ya es una respuesta mediada por TH1 y TH2. Y una cosa importante es que se ve la tolerancia tímica, la central y la periférica. Y estos pacientes, entonces, el H se está ya en este momento catalogando como una enfermedad autoinmune. Es muy importante que se mencione que pierden las tolerancias y es una enfermedad autoinmune. Entonces, con un reumatólogo los pacientes, porque cuando vean un paciente con H crónico,
Llorarás con Parece como si le quitan uno ganas de trasplantar, ¿verdad? Es tan mórbido. ¿Tienes el siguiente que tratamiento? Sí lo tengo en artículo, pero no lo puse porque lo resumí el tratamiento en estas tablitas. Pero sí tengo la imagen de los nuevos tratamientos. Lo puedo poner para la siguiente clase. Sí, es importante porque ha sido una revolución y siguen saliendo, ¿no? Pero el objetivo cambió muchísimo. Ya todo va dirigido, va mucho a estos perfiles de células B o a inhibir las células B para que ya no haya esos anticuerpos o estimuladores y se frene las respuestas de TH1 y TH2. TH2 sobre todo. Y bueno, continúo en la siguiente. Y sí pongo la imagen, sí lo, Pues pero... no traigo el reloj, pero ya me está dando aquí la Sí, indicación, sí. Bien, perfecto, nos vemos. Gracias. Gracias. Mañana.